Buenas tardes, me llamo Andrés Felipe Jiménez Martínez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En el día de hoy vamos a resolver unas pequeñas 5 preguntas con el tema relacionado de migración. Este trabajo se realizó para el curso de Psicología Social, Grupo 23. Bueno, para presentarles a mi participante, nos encontramos con el señor Ricardo Consistre, el cual es el que va a desarrollar las 5 preguntas que vamos a abordar en este panel. Señor Consistre, primero, para la primera pregunta, ¿qué piensa usted acerca de los migrantes que llegan a su país o región? Que es una afectación para nuestra población, ya que actualmente no contamos con la infraestructura suficiente en materia de salud, de educación, de albergue para recibirlos. Considero que ese problema se debe a las políticas implementadas en el gobierno de ellos, que han hecho que las personas salgan a buscar oportunidades por todo el mundo. Perfecto. Bueno, para la segunda pregunta, señor Consistre, ¿qué piensa acerca de los prejuicios sociales que tienen en contra de los migrantes sin antes conocerlos? Desgraciadamente, por uno pagan todos. Por uno pagan todos. Ellos se les está dando, el gobierno anterior les facilitó muchas prebendas, la nacionalidad, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Pero como lo dije en la pregunta anterior, el país y la región no está preparada para albergar la cantidad de migrantes que llegan. Entonces, el perjuicio es grande porque no hay para nosotros y mucho menos hay para ellos. Perfecto. Bueno, como la tercera pregunta sobre Consistre, ¿qué actitudes o qué siente usted ante la presencia de migrantes? La verdad que no es repudio, sino uno se conduele, pero ellos abusan de el dolor que se siente verlos a ellos, porque ellos han utilizado niños para pararse en los semáforos y ejercer la mendicidad. Entonces, no me parece correcto la actitud de ellos, por eso siempre existe de mi parte hacia ellos cierto rechazo. Perfecto. Bueno, como la número 4, señor Consistre, identifique momentos en los que usted cree que le han afectado emocionalmente y socialmente a una persona migrante. Que usted no se puede sentar en la puerta de su casa porque pasan, como lo dije anteriormente, pasan pidiendo limosna, que es un atosigamiento, lo atosigan, y entonces si usted no le da, terminan contestándole hasta con groserías, y uno no está en el deber de darle. Eso es voluntario y eso es propio de nuestros principios, pero desgraciadamente no se le puede ayudar a todos, y a los que no se le pueden ayudar son los que terminan afectándolo a uno porque terminan insultándolos. Perfecto, señor Consistre. Bueno, señor Consistre, como última, quinta pregunta, ¿por qué cree usted que existe cierta xenofobia hacia los migrantes en este país? Porque se le ha dado la mano y en muchos casos han robado, han asesinado. Entonces, desgraciadamente, eso se tiene muy en cuenta en la sociedad y por eso los estigmatizan. Todos no son iguales, pero ese es el problema, que se estigmatizan y por uno pagan todos. Perfecto. Bueno,
Ya una vez finalizado las preguntas y que el señor consiste nos ha respuesto a las preguntas, procedemos a dar final a este panel de discusión. Le agradezco inmensamente que me haya dado la oportunidad para conversar con usted y que usted a la vez me haya facilitado su ayuda en la resolución de las preguntas. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Buenas tardes, me llamo Andrés Felipe Jiménez Martínez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa de Psicología. En el día de hoy vamos a desarrollar una serie de preguntas relacionadas con el tema de la migración en Colombia. Este es un trabajo realizado para el curso de Psicología Social, Grupo 23. A continuación me encuentro con el participante, Alejandro Sierra. Alejandro Sierra. Dicho participante va a desarrollar 5 preguntas sobre la migración en Colombia. Bueno, en la primera pregunta, Alex, ¿qué piensa usted acerca de los migrantes que llegan a su país o a su región? Bueno, la migración en el país se ha desatado en estos momentos porque es que no hubo control al principio, ¿me entiendes? No hubo un control de migración y entraron, así como entró gente para trabajar, gente que le vino a oportunidades, vino gente también mala, vino atracadores y nos tenían azotados. Pero no debemos generalizar. Eso fue un control que se descontroló del país. Si tuviera más control en ese sentido, de pronto no se hubiera desbordado tanta violencia. Bueno, ahora en la segunda pregunta, ¿qué piensa acerca de los prejuicios sociales que se tienen en contra de los migrantes sin antes conocerlos? Bueno, como te lo digo en la primera respuesta, no se debe generalizar. A las personas por otras, al llegar, ocasionan mucho mal, como atracos, asesinatos y más, mientras otras si llegan a trabajar, al sustento. Yo pienso que no deberíamos, como te digo, generalizar. Hay personas que en sí, porque he trabajado con emigrantes bastante, y hay algunos que llegan, allá hace falta esto, me vine para acá. Ellos no se vienen para acá porque así, vienen para acá porque estaban pasando trabajo. Pero en sí no deberíamos generalizar a los emigrantes venezolanos, que es lo que hay acá en estos momentos en Santa Marta. Perfecto. Bueno, como tercera pregunta, ¿qué actitudes o qué siente usted ante la presencia de inmigrantes? Bueno, en mi caso, si no me siento agredido por ellos, si no veo una agresión, si no, nunca, bueno, hay muchas personas que han sido atracadas, por en mi caso todavía ningún venezolano me ha atracado. Es más, me han atracado, pero no han sido venezolanos, pero sí mis familiares han sido atracados por venezolanos, porque saben, un familiar, hermanos, una hermana también fue atracada. Y a veces se siente uno como venezolano y ahí viene la discusión, ¿me entiendes? Y nos sentimos bastante, cuando vemos uno, o sea, yo tengo una hermana que es un venezolano y se asusta. Y en mi caso, pues no, los veo y ya, No tiene nada en contra. no. Bueno, como cuarta pregunta, identifique momentos en los que usted cree que ha afectado emocionalmente y social a una persona migrante. ¿Cómo es la pregunta? Sí, te la vuelvo y te la reitero. Identifique momentos en los que usted cree que ha afectado emocionalmente y social a una persona migrante. De pronto cuando uno está con los vecinos hablando y pasa o la vendedora de tinto, dicen, ahí va, y de pronto ella escucha, porque todo el mundo comienza a hablar de la vendedora, mira, ahí va la vendedora de tinto, ella no vende tinto, ella se rebusca en otra vaina, ella escucha. Y de pronto uno la afecta, yo también, a veces uno, o ahí va, mira, ahí va una moto, va sospechando, y es venezolano, ese man de pronto lo afecta a los demás que tienen otros vecinos, lo afectan psicológicamente porque piensan que todos son iguales. Bueno, como quinta y última pregunta, ¿por qué cree usted que existe cierta xenofobia hacia los migrantes en este país? Por lo que venimos discutiendo, porque no hubo control al principio. Cuando pasó lo de Venezuela, que todo el mundo se está viniendo de allá porque por la necesidad que estaban pasando. El país más cercano, ¿cuál era? Colombia. Colombia, exacto. Aunque aquí no, aquí también estamos así igual que ellos. Exactamente. Pero se venían para acá, lo más fácil. Y porque tenían familiares. Y acceso. Y familiares. Todo era porque tenían familiares. O sea, somos hermanos, o sea, primos. Primero fue nosotros, irnos allá, en los años 90, por ahí. Se fueron para allá. Mi hermana vivió allá. Después, cuando sucedió eso, ellos se vinieron en bandeja para acá, bastante. Y ahí donde está sucediendo, que
ya no, o sea, hay mucha población venezolana, demasiada, nos está afectando mucho. Aquí no hay empleo, viene 1 millón creo que son 1 o 2 millones de venezolanos que hay acá ahora mismo. O sea, no hay empleo para nosotros, ahora va a haber empleo para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Se desata la violencia. Por eso es que este país está mal. Este país era violento, pero ahora está más violento, atracos por todos lados y todo eso. Entonces se juntan la delincuencia colombiana con la venezolana. Bueno, finalmente daremos final a este panel de discusión. Le agradezco inmensamente al señor Alejandro, que me ayudó a desarrollar estas preguntas y que también permitió aportar de sus conocimientos, no solamente a ayudarme con la resolución de las preguntas, sino también para aportar de sus propios conocimientos hacia mí, de cuál es la situación actual y el punto de vista de él hacia la situación actual de los migrantes venezolanos en Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches, me llamo Andrés Felipe Jiménez Martínez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En el día de hoy desarrollaremos una serie de preguntas conforme al curso Psicología Social, Grupo 23. Estas preguntas están basadas sobre la migración en Colombia, más específicamente a la población venezolana migrando hacia Colombia. Bueno, señor, aquí me encuentro con el señor Jacobo Bermúdez, el cual es nuestro participante y nos ayudará a resolver las 5 preguntas. Bueno, señor Jacobo Bermúdez, para la primera pregunta de la entrevista, ¿qué piensa usted acerca de los migrantes que llegan a su país o a su región? Los migrantes que llegan a Colombia debería permitir que entraran a Colombia, pero que cumplieran los requisitos esenciales para estar en Colombia, que es un Estado social de derecho. Porque si en Colombia, no hay control, eso genera inseguridad. Listo, perfecto. Bueno, para la segunda pregunta de la entrevista, ¿qué piensa acerca de los prejuicios sociales que se tienen en contra de los migrantes sin antes conocerlos? El problema social en Colombia es un 80% de los emigrantes de Venezuela que están en Colombia, la mayoría, como se ha entrado a Colombia sin ningún requisito, ellos son unos impulsores en Colombia de la inseguridad. Están participando en los crímenes. Y se puede decir que la mayoría del 80% que ha llegado de Venezuela a Colombia, la mayoría del 80%, con el perdón de Dios, son unos delincuentes. Bueno, para la tercera pregunta de la entrevista, ¿qué actitudes o qué siente usted ante la presencia de inmigrantes? Es que la presencia de los inmigrantes en Colombia refleja que en Colombia hay una negación de justicia. La justicia es la que tiene que hacerse respetar a lo largo y ancho del territorio de Colombia. Si la justicia no se siente en cuanto a inmigrantes que no están documentados, no cumplen con los requisitos, la culpa de la inseguridad en Colombia es la justicia de Colombia. Perfecto. Bueno, como cuarta pregunta de la entrevista, señor Pedro, identifica momentos en los que usted cree que ha afectado emocionalmente y social a una persona inmigrante. ¿Cómo en su defecto le han afectado a usted emocionalmente y social? Es que así como hay inmigrantes buenos, hay inmigrantes malos. Pero desgraciadamente el 80% de los inmigrantes que han entrado en Colombia, la mayoría se han inclinado a la delincuencia, no son trabajadores. Y eso influye psicológicamente en los ánimos de todos los colombianos, eso entra una inseguridad. Perfecto. Bueno, como quinta y última pregunta de esta entrevista, ¿por qué cree usted que existe cierta xenofobia hacia los migrantes en nuestro país? Sí, sí existe eso porque la mayoría que participan en los grupos delincuenciales hacen parte de inmigrantes de Venezuela. Bueno, ya haremos como finalizada esta entrevista. Cierto, un gran agradecimiento por usted por haber compartido este espacio y haberme ayudado a resolver estas preguntas. Quería aportar algo sobre este tema muy importante. Claro. Lo que está pasando en Colombia sobre inmigrantes es culpa del Estado, hay una negación de justicia. Es un reflejo que Colombia es un Estado social de negación de justicia. Es un reflejo de lo que está pasando en Colombia, que estamos gobernados por bandidos. Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias, San Jacobo. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches, me llamo Andrés Felipe Jiménez Martínez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este es un trabajo para el programa de psicología, el curso de psicología social, grupo 23. Me encuentro con el joven Juan. Vamos a abordar 5 preguntas, las cuales están dirigidas a la migración, exactamente aquí en Colombia. Bueno, Juan, para la primera pregunta de la entrevista, ¿qué piensa usted acerca de los migrantes que llegan a su país o región? Bueno, primeramente podría decir que este es un tema que de alguna u otra forma llega a afectar al país, ya que no contamos con una buena economía, tampoco es un país tan grande para recibir la cantidad de migrantes que estamos recibiendo en estos momentos. Perfecto. Bueno, para la segunda pregunta de la entrevista, ¿qué piensa acerca de los prejuicios sociales que se tienen en contra de los migrantes sin antes conocerlos? Pues yo digo que esto varía, porque cada quien vive una experiencia diferente con los migrantes. O sea, hay como que viven una experiencia mala y enseguida tienen un perjuicio o una opinión negativa sobre esas personas, pero pienso que hay que darse la oportunidad de conocer primero para después juzgar. Ahora, para la tercera pregunta de la entrevista, ¿qué actitudes o qué siente usted ante la presencia de migrantes? No, la verdad, la presencia de un migrante no me afecta, como te digo, no es algo que yo vaya a juzgar sin antes conocer, sino que me doy la oportunidad de conocer para ahí sí poder tratar a la persona. Perfecto. Para la cuarta pregunta de la entrevista, identifica un momento en el que usted cree que ha afectado emocionalmente y social a una persona migrante, o en su defecto que te han afectado social o emocionalmente. En realidad, pues hay un caso bueno y un caso malo que lo puedo usar en este ejemplo. De que, o sea, donde yo he tenido bastantes cercanos y son buenas personas, como también he tenido una empleada acá en la casa que tuvo unas actitudes las cuales no fueron buenas. Perfecto. Para quinta y última pregunta, ¿por qué cree usted que existe cierta xenofobia hacia los migrantes en este país? Yo pienso que la xenofobia, aparte de eso, de las malas actitudes que han tenido los migrantes al llegar acá, no ha sido la mejor, o la mayoría. Lo que haga la mayoría afecta a la minoría. No, lo que haga la minoría afecta a la mayoría, entonces es algo que nace de ahí, de los malos comportamientos que han tenido. Perfecto, bueno. Ya ahora, luego de haber terminado las preguntas, les quiero agradecer inmensamente, Juan, por permitirme este espacio para dar tu punto de vista acerca de la migración, ya que es un tema bastante complejo y que ha afectado actualmente a la economía, pues también a la infraestructura en cuanto a la salud. De antemano, muchas gracias y daremos por terminado esta entrevista. Muchas gracias.